continuación os voy a presentar una de las obras de arquitectura más importantes de toda la historia del arte romano y del arte probablemente europeo. Se trata del Panteón de Agripa, construido en Roma y terminado sobre todo en el siglo II después de Cristo. Aunque se plantea en época de Augusto, encargado por su oficial Marco Agripa, con la intención de dedicar un templo a todos los dioses. En origen, la obra de Agripa sería ese pórtico rectangular que veis en la imagen, táctilo, con una cornisa y un frontón triangular tipo griego, y en época de Adriano, en el siglo II después de Cristo, sería el momento en el que se realiza la gran reforma y el edificio adquirirá el aspecto que conocemos hoy, con esa gran rotonda circular que pues es lo más característico de este gran edificio. Aquí se puede observar en esta imagen la diferenciación entre los dos espacios, ¿de acuerdo? Por un lado el pórtico rectangular y por otro lado la rotonda circular, que analizaremos a continuación. Esas dos partes se pueden ver en esta reproducción. Como podéis ver, pues ese pórtico que ya comentábamos, de frontón triangular, y esa enorme celda o rotonda circular con forma de tambor, recordad, y una cúpula que remata el edificio. Pensad que sería imposible cubrir ese diámetro de esa circunferencia, que prácticamente son unos 40 metros, metro arriba, metro abajo, con una cubierta completamente plana. Se caería, ¿de acuerdo? Así que estudian la posibilidad de cubrirla con esa cúpula, que si os fijáis no es una semiesfera perfecta, sino que es, digamos, como una sección de la esfera. Para poder cubrir, para rematar esa cúpula, se utiliza ese óculo, ese espacio abierto, un vano que corona la parte superior del edificio, ¿de acuerdo? En esta imagen podéis ver pues cómo era ese tambor, ¿vale? Ese espacio exterior cubierto de una serie de arcos de descarga que analizaremos posteriormente. En el interior, el aspecto que tendría esa impresionante cúpula de cerca de 40 metros de diámetro, mientras que el vano, el óculo, tiene unos 9 metros de diámetro. Por lo tanto, imaginar que las dimensiones son bastante grandes. Muy característico de esta cúpula es el uso de una superposición de casetones, que son esos elementos cuadrangulares que forman el conjunto de la cúpula y que son producto de intercalar esa red de nervaduras que son verdaderamente la estructura que sostiene la cúpula y dirige las fuerzas hacia los muros del tambor de ese edificio que estamos viendo. Recordad, por favor, que este templo ha sido utilizado a lo largo de la historia como, por ejemplo, como iglesia, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis en este grabado del siglo XIX, tenéis una imagen de esa época con función de iglesia, En cuanto al espacio, vamos a partir de la zona, digamos, más exterior, que sería el pórtico, que da acceso al edificio, a la celda, que lo debemos analizar de forma que, pues ya sabemos que es octáctilo, que se usa el orden corintio y que se utiliza, la arquitectura de tipo arquitrabada. Característico es el uso de los materiales, como puede ser el hormigón, pero también la piedra. En concreto, en este caso, el granito destaca, el granito de los fustes de esas columnas. Podemos ver una combinación de materiales, al contrario que veíamos en la arquitectura griega, que solían ser de un solo material y normalmente el mármol. Si observáis las columnas son macizas, es decir, no están formadas por distintos elementos, es decir, son grandes rocas de granito e incluso son de distinto color. Esto nos hace indicar que probablemente el edificio en su día estuviese cubierto de pigmentos, estucos, que daban al edificio pues un aspecto más colorido y digamos más homogéneo también, ¿de acuerdo?
interior del pórtico, ¿vale? Recordad que se articula mediante 3 naves, como se puede ver en la imagen de la planta, y bueno, pues da acceso al interior de esa circunferencia que está compuesta en sus paramentos por diferentes nichos, diferentes hornacinas, algunas de forma absidial, es decir, semicircular, que probablemente albergaban esculturas de diferentes divinidades e incluso de los emperadores Augusto y el propio Adriano. En cuanto a la gran rotonda, es decir, a la celda, debemos decir que esa cúpula que lo cubre, que cubre el tambor, ¿de acuerdo? Es una cúpula hemiesférica, es decir, que no es una semiesfera, como decíamos con anterioridad, y el cilindro, los muros, ¿de acuerdo?, del cuerpo del edificio, se utilizan fundamentalmente el ladrillo, ¿de acuerdo?, un material ligero, barato, que probablemente iría cubierto con otros materiales más ricos para la vistosidad definitiva del edificio. En el edificio se integran una serie de arcos llamados arcos de descarga, que no se veían en su momento, sino es un recurso estructural que permite que la fuerza de la cúpula se reparta de una manera más efectiva a través del muro. En el interior tenéis que tener en cuenta que se disponen 8 pilares en torno a la circunferencia que dibuja la planta, para poder, digamos, dar fuerza a esos paramentos y sostener de manera eficiente el edificio. En este corte axial podéis ver una reconstrucción más fiel de cómo era el edificio y daros cuenta, bueno, pues de la monumentalidad y al mismo tiempo de la riqueza de este espacio, ¿de acuerdo? Se articulaba el interior en diferentes partes. Tenéis que tener en cuenta que el cuerpo inferior, es decir, lo que sería a nivel de calle, encontraríamos pues una columnata que dibuja una especie de fachada ficticia, ahí la podéis ver con ese círculo rojo que señala esa parte, mientras que ahí se superpone una galería de ventanas ciegas, de vanos cegados, es decir, que por los cuales no entraba la luz, sino simplemente era un recurso, digamos, compositivo para dar, digamos, airosidad al edificio. También podéis observar en esta imagen real cómo sería esa fachada ficticia, esa columnata. También podéis haceros una idea de cómo son esos ábsides, esas hornacinas que albergaban esas esculturas, mientras que en ese cuerpo que da acceso a la cúpula podéis ver esos vanos cegados que simplemente sirven para articular y ordenar el espacio. La cúpula tiene un sentido desde muy antiguo, simboliza lo celestial, la bóveda celeste. Pensad en que si miráis al cielo, sobre todo de noche, se observa como si nos cubriese una gran cúpula, ¿no? Como ya decíamos, tenía esos casetones, ¿de acuerdo?, que aligeraban el edificio. El Panteón tiene una importante carga simbólica. Tiene una dedicación a las divinidades principales, a las fuerzas de la naturaleza y sobre todo a las divinidades que más peso tenían en Roma, ¿de acuerdo? Como ya decíamos, la bóveda es la cúpula celeste y el óculo, ese espacio abierto en la parte superior, simboliza el sol, ¿de acuerdo? Que todo, digamos, que todo lo puede, ¿no? Esta arquitectura, ¿vale?, se concibe como un arte que genera espacios interiores. ¿Qué quiere decir esto? Pues al contrario que veíamos en Grecia, la arquitectura romana y en concreto de este panteón que también se conserva, podemos ver que tiene una enorme dedicación en el aspecto interior de los edificios, ¿de acuerdo? Por contra que veíamos en Grecia que ese valor escultórico de los edificios que hacía, bueno, pues que esas construcciones fuesen más bien para ser disfrutadas desde el exterior, ¿de acuerdo? Aquí tenéis otra imagen, una imagen que es una pintura del siglo XVII, donde
podéis ver, bueno, pues cómo a lo largo de la historia ese edificio ha sido muy admirado, ha sido un edificio muy influyente, ¿vale? Y que ha tenido un peso fundamental a lo largo de toda la historia del arte.